presentación. Me da mucho gusto poderme introducir ahora a todo el instituto. Ya había tenido la oportunidad de platicar con gente aquí de la unidad, pero ahora tengo la oportunidad de presentarme ante todo el instituto y describir un poco mi trayectoria, la investigación que he hecho en los últimos años, así como describir un poco los planes que tengo a futuro y las cosas que me interesan trabajar. Pues para empezar voy a describir un poco de mis antecedentes. Yo empecé, en realidad iba a estudiar la licenciatura de biología porque siempre me ha interesado mucho la biología marina, pero por cuestiones del destino entró una huelga en la UNAM por allá en 1999 que me llevó a cambiar. Y yo siempre tenía el interés de trabajar en el océano, así que me moví hacia el oeste. Y estudié una licenciatura en oceanología en la Universidad Autónoma de Baja California. Continué con una maestría en oceanografía costera bajo la supervisión del doctor José Carraquiri, que fue el que me introdujo a la paleoceanografía, que es mi área de estudio. Ahí empecé a trabajar con los registros climáticos de corales tropicales, que fue un tema que me apasionó mucho, y entonces me volví a mover hacia el oeste, esta vez a estudiar mi doctorado en la Universidad Nacional de Australia, en la ciudad de Canberra. Soy originario de la Ciudad de México, me moví a otra capital que tampoco tiene océano, es poco de las ciudades australianas que no están centradas en el mar. Y ahí continué con trabajos de paleoceanografía con corales tropicales, bajo la supervisión del profesor Malcolm McCullough, que es un experto en paleoceanografía geoquímica. Ahí me especialicé en temas, por ejemplo, como isótopos de boro, que es un indicador del pH, y también trabajé con tasas de calcificación. De ahí, nuevamente seguí hacia el oeste. Me moví a la ciudad de Perth, en la Universidad de Western Australia, donde continué trabajando. Ahora me enfoqué un poco más en esta región del oeste, que sí tiene corales. Está un poco al sur, sí, esta sí tiene costa y sí hay corales, sobre todo en el norte. Es una región muy prístina, donde hay unos arrecifes de coral muy impresionantes. Pero después de estar trabajando aproximadamente 7 años como investigador asociado, me moví otra vez hacia el oeste, en este caso a la ciudad de Berlín, en la Freie Universidad Berlín, donde me moví al departamento de paleontología. Continué mi trabajo con corales tropicales, pero también me empecé a especializar también a trabajar no solo en el Indo-Pacífico, que había sido hasta ese momento mi área de estudio. Empecé a trabajar con corales del Caribe y también con algunos corales. Tengo algunos proyectos con corales del Mediterráneo, con la doctora Caespitosa. Y por fin, de regreso ahora sí, en la UNAM, otra vez hacia el oeste. Casi completé todo el círculo, nada más me tomó aproximadamente 15 años tratar de dar un ciclo completo a la Tierra, pero ahora estamos aquí y espero continuar ahora sí trabajando con corales del Caribe, continuar con mi trabajo de paleoceanografía y tratar de aplicar algunas de las herramientas que obtuve y aprendido a esta región. Mis intereses de investigación se enfocan en la paleoceanografía, que principalmente extender la información relacionada a los cambios climáticos y ambientales, tratar de usando los indicadores que encontramos en los esqueletos de coral, tanto la geoquímica como las tasas de crecimiento. Y me interesa entender cómo estos cambios ambientales afectan el proceso de calcificación, no solo reconstruir los cambios climáticos del pasado, sino entender cómo afectan a los corales. Y por otra parte, tratar de mejorar nuestra interpretación de estos indicadores geoquímicos, además de ayudar a entender un poco cómo funciona el proceso de la calcificación en los corales. Para esto me enfoco en el uso de la esclerocronología,
que tiene dos ramas: las propiedades físicas, que son las tasas de crecimiento, las características de extensión lineal, de densidad, de cambios de densidad en el esqueleto y la calcificación de este esqueleto. Y además están las propiedades químicas que se encuentran en el esqueleto, que pueden incluir, por ejemplo, razones elementales, los llamados elementos traza, o cambios en las composiciones isotópicas del esqueleto. Y mi trabajo por lo general se enfoca en usar varios indicadores multiproxy y tratar de utilizar varios de estos indicadores para poder hacer una mejor interpretación de los cambios ambientales y además entender un poco los cambios que ocurren de manera fisiológica en los corales. Como sabemos, los corales están siendo afectados por una serie de cambios, tanto a nivel global como efectos locales, que incluyen el calentamiento global, particularmente el estrés, que está causando tasas de mortalidad o eventos de mortalidad muy grande, además otros efectos locales que también están dañando a los arrecifes, y lo que resulta en un cambio, en una reducción de la cobertura de corales y un shift, un cambio hacia un cambio ecológico hacia una dominancia, por ejemplo, de algas en lugar de los corales. Pero un poco de lo que falta de esta información es entender un poco lo que ha pasado a largo plazo, y esto es porque los estudios de monitoreo por lo general son más reducidos. Lo que trato de hacer un poco es usar estas herramientas para complementar esta información temporal, tratar de dar una visión a largo plazo de los cambios. Por ejemplo, una pregunta es cómo se pueden aclimatar los corales a estas condiciones cambios ambientales. Y aquí lo que vemos es una simulación del calentamiento global, este incremento en la temperatura y una respuesta. En este caso es una respuesta constante de un organismo. En el panel B se muestra una respuesta que varía que es constante, pero varía con las distintas especies, o en el caso C es, por ejemplo, si hay incrementos o una posibilidad a los organismos de aclimatarse y seguir los cambios, y si está, por ejemplo, en amarillo, si pueden seguir los cambios, o en azul es si hay un límite para esta evolución. Entonces, lo que busco es tratar de, por ejemplo, generar los datos ambientales, la información de cambios, por ejemplo, de temperatura usando los indicadores, y también entender un poco, por ejemplo, los procesos de calcificación y eso, cómo responden a estos cambios. Y tratar de llenar esta información a escalas de tiempo largas. Y para esto, principalmente trabajo con corales masivos, tropicales masivos, que crecen de manera muy similar, por ejemplo, o análoga más bien al crecimiento de los árboles, que conocemos los anillos de árboles, que van añadiendo nuevos anillos conforme el árbol va creciendo, y tienen estos anillos anuales, pero además registran, por ejemplo, eventos de estrés que han sufrido, por ejemplo, cuando ocurre un incendio o algo, quedan registrados todos esos eventos o sequías. Los corales masivos crecen de manera análoga o similar. El coral ocupa la capa más superficial del esqueleto, como se puede ver en este pequeño núcleo de coral. Se ve la capa, esta parte marrón, esta es el tejido vivo del organismo, y lo que queda por debajo es el esqueleto antiguo. Y lo que van haciendo es el tejido va depositando nuevas capas de esqueleto, y estas van creciendo y añadiendo nuevos anillos de crecimiento, de tal manera, por ejemplo, si tenemos un coral masivo, con cada año van añadiendo un nuevo anillo, por lo que si muestramos un núcleo en la parte central de estos corales masivos, podemos tener un registro de las condiciones pasadas, de las condiciones en las que esa parte del esqueleto se formó. Entonces, trabajo con corales masivos. He trabajado mucho en el Indo-Pacífico, donde existe, por ejemplo, una especie los porites pueden crecer de unas dimensiones realmente impresionantes. Estos corales masivos, voy a tratar de seguirles platicando un poco, pueden crecer por cientos de años. Llegan dimensiones, por ejemplo, de hasta 5 metros. En el
Caribe también encontramos con especies masivas, por ejemplo las orbichelas, que pueden ser muy grandes. Hay unos aquí que me llevaron a ver el otro día, son, no crecen, crecen más como pilares un poco, pero también pueden crecer de dimensiones muy grandes. O tenemos, por ejemplo, otros que crecen un poco más lento, pero también son capaces de vivir por cientos de años y producir registros climáticos muy extensos. ¿Ya está compartida la... ¿Ya se puede ver de nuevo las diapositivas o no? No, ok. Todavía no, doctor. Ok, ya casi. Ahí está, ahí. Un segundito. Ya. Ok. Nada más hay que moverle en la que nos habíamos quedado. Como dos, no, un poquito más. Ahí, si quieres, bueno, Listo. bueno, esos son unos ejemplos nada más de porites. Y, si quieres, aquí ese es otro ejemplo, pues creo que es el ejemplo más grande que he visto, que es en Polinesia. Yo he visto, he tenido la oportunidad de ver uno de tamaño similar, pero no pudimos tomar una foto porque eran aguas muy turbias, pero realmente es impresionante, es realmente, hasta que uno no los ve, no se lo puede imaginar las dimensiones tan grandes. Entonces estos corales pueden vivir por cientos de años. De igual manera, este es un ejemplo un poco más pequeño de una siderastrea en el Caribe, que crecen un poco más despacio o más lento, pero también pueden contener varios cientos de años. Entonces, lo que hacemos es obtener núcleos de coral. Aquí hay un ejemplo, se puede ver en los núcleos, en la parte superior, es el tejido vivo. Cuando terminamos el trabajo, después de obtener núcleos, es un trabajo intrusivo, pero no afecta realmente mucho a las colonias. Terminamos y en esta figura, en esta foto se puede ver un tapón de concreto que ponemos, que permite, este es otro ejemplo, que permite, protege a las colonias y permite que la colonia vuelva a crecer sobre el núcleo. Yo he tenido la oportunidad de volver a muestrar corales que después de unos años y realmente se recuperan muy bien y no se nota. Entonces es un trabajo intrusivo, pero no afecta realmente a las colonias y nos provee mucha información muy valiosa. Esto tiene que ver con las características de los corales masivos que los hace excelentes indicadores para los registros paleoceanográficos. Como dije, tienen una vida muy extensa, pueden vivir cientos de años. Yo he escuchado casos de gente que dice al menos 1000 años, que han encontrado colonias de 1000 años. Crecen bastante rápido, esto es relativo obviamente, pero por ejemplo algunas especies de corales masivos crecen entre 0.3 y otras hasta 2 centímetros por año, lo que te provee mucha información en el esqueleto para obtener registros de alta resolución. Por ejemplo, si lo comparas con las estalagmitas o los núcleos de sedimentos, son de mucha más baja resolución. Esto te permite, por ejemplo, resolver variabilidad subanual, generar datos anuales de muy alta resolución. Por ejemplo, también tienes un muy buen control de la cronología, si sabes cuándo colectaste un núcleo de coral de una colonia que estaba viva y tienes información de las bandas de crecimiento. Por ejemplo, en este caso se puede ver un ejemplo de una radiografía del lado izquierdo de un núcleo de coral, donde se ven claramente estas bandas anuales. Uno puede simplemente contar las bandas hacia el pasado y conocer la edad del coral. También esta información de estas radiografías se puede medir el crecimiento entre cada uno de estos años, se puede medir las tasas de calcificación y se obtiene información muy valiosa de los cambios fisiológicos que se pueden relacionar a los cambios ambientales. Y en este caso tenemos la geoquímica, que nos permite reconstruir condiciones, por ejemplo, de la temperatura, usando elementos traza, de las escorrentías terrestres, por ejemplo, el bariocalcio, de los parámetros del carbonato, ya sea del agua de mar o del sitio de calcificación,
Y, por ejemplo, isótopos estables. El más común es el oxígeno, que es de salinidad y temperatura, pero también hay, por ejemplo, yo he trabajado mucho con el isótopos de boro que te permite reconstruir los cambios del pH. Mi enfoque no es muy lineal, me gusta combinar no solo, por lo general, en el pasado muchos trabajos se enfocaban, por ejemplo, a hacer estudios de geoquímica para reconstruir los parámetros ambientales, tratar de reconstruir algún parámetro de la temperatura, pero a mí me gusta entender cómo están ligados todos esos distintos componentes, por ejemplo, cómo la química del carbonato está relacionada a los procesos de calcificación o cómo el proceso de calcificación afecta a la incorporación geoquímica de los elementos al esqueleto para tratar de mejorar las reconstrucciones, pero también entender cómo los cambios ambientales afectan a la calcificación. En este caso, la geoquímica es una herramienta muy importante para mí y los principios de esta es que el coral forma un esqueleto de carbonato de calcio, particularmente de aragonita, que está formado por un ion calcio y el ion carbonato. Estos se unen para formar el carbonato de calcio. Y durante este proceso de formación del esqueleto puede haber sustitución elementales. Por ejemplo, el calcio puede ser sustituido por el estroncio y estos cambios son controlados por la termodinámica. Entonces, los cambios ambientales afectan esta incorporación elemental y nosotros podemos reconstruir entonces los parámetros ambientales. Este es un ejemplo, en realidad es el primer trabajo que hice de paleoceanografía, pero es todavía el único que no he podido terminar hasta el momento. Pero me parece un trabajo muy interesante y estamos... uno de los principales motivos por el cual no se ha publicado, porque creemos que debe ser publicado en una revista de alto impacto y lamentablemente lo empecé en la maestría y luego cosas de la vida, llega el doctorado y uno se enfoca en otros trabajos, pero no lo hemos dejado. Recientemente, hace unos días, lo acabamos de volver a someter a una revista. Esperemos que ahora sí, por fin se publique. Y este es un trabajo que a mí me gusta mucho porque es el registro de coral más largo continuo que se conoce. Es un registro de coral de Fiji, es un registro de 627 años de Diplostrea y nos permite reconstruir, en el panel inferior se ve en rojo, este es el registro climático de los cambios de temperatura reconstruidos a partir de la razón estroncio-calcio, que va hasta 1370. Y lo que podemos ver es entonces los cambios, hay un periodo cálido entre los 1370 y los 1500, después pasa un periodo frío, es la pequeña edad de hielo, y luego vemos este calentamiento continuo que si se observa en el panel de más abajo, en negro se alcanzan a ver los datos de temperatura instrumental. Los datos más recientes sobrepasan cualquier temperatura que se ha observado en los últimos 627 años. Podemos comparar con otros registros climáticos en el panel de la derecha. Podemos observar, por ejemplo, cambios en el segundo panel. Se observa una comparación con registros de baja resolución también para esta región del Pacífico Occidental, donde vemos una buena correlación con registros de sedimentos marinos. Pero si nos empezamos a ver hacia los paneles de más abajo, por ejemplo, en rojo se ve una comparación con la zona central, que son registros discontinuos de coral, son comparados con nuestro registro en negro, que es continuo. Se observa que en el periodo reciente y en la parte central hay una buena relación, pero se empieza a ver esta separación entre los datos cuando nos vemos más hacia el pasado. Y esto aumenta más cuando llegamos al Pacífico Oriental, que son el segundo panel de la parte desde abajo, que vemos que para el periodo de los 1300 y 1500 hay una separación, lo cual nos indica que hay una diferencia en el gradiente de temperaturas entre la parte occidental y la parte oriental, lo que quiere decir que las condiciones actuales en que se ven que todos los registros tienen este calentamiento continuo es inusual para los últimos al menos 600 años. Y quiere decir que antes, por ejemplo, en este periodo cálido en la parte occidental, coincide con un periodo frío en la parte oriental. Lo que quiere decir no es que eran unas condiciones globales de
cálidas, sino eran unas condiciones en que el gradiente estaba muy marcado. Y podemos usar esto además para, por ejemplo, reconstruir las variaciones del Pacífico interdecadales, la variabilidad interdecadal, que aquí comparo nuestra reconstrucción con el registro, uno de los registros más recientes. En negro se compara con los datos instrumentales, el superior es deporte, el segundo es el nuestro, y podemos ver que tiene una mejor correlación con los datos instrumentales, y lo podemos extender varios años más de estos otros registros, porque nuestro registro proviene son datos oceánicos, que incluyen datos en los dos rectángulos en el mapa morados, mientras, por ejemplo, los registros, reconstrucción de Porter, son los datos de asteriscos en rojo, que son datos terrestres. Entonces, usando estos cambios del gradiente también podemos hacer inferencias usando modelación. Esto es con colegas de Australia, de New South Wales. Podemos observar, por ejemplo, que las condiciones del gradiente actual, que son un gradiente no tan fuerte, produce, por ejemplo, anomalías de precipitación, que son los paneles de la derecha, muy diferentes a las condiciones, por ejemplo, cuando tenemos este gradiente más fuerte. También podemos hacer no solo reconstrucciones temporales, sino una combinación de cambios, tratar de hacer cambios espaciales y temporales. Este es un trabajo que incluye más de 20 registros geoquímicos de coral a lo largo de toda la Gran Barrera. Todos los sitios de estudio están numerados, incluye tanto datos principalmente de corales cercanos a la costa y algunos señalados en verde de plataforma media. En lo que tratamos en este trabajo es estudiar cómo ha cambiado temporalmente las descargas terrestres a la Gran Barrera, con una visión un poco más espacial. Usamos datos de bandas luminescentes en el lado izquierdo, que es un indicador de cambios en la precipitación. Y cuando vemos estos registros que van más allá del periodo en que los europeos empezaron a producir cambios en la región, en esta región del mundo, que está marcado por esa línea verde, que fue cuando se empezó los cambios antropogénicos, podemos ver que han cambios de maneras decadales en la precipitación, que son los paneles del lado izquierdo, pero no realmente muchos cambios a largo plazo. A lo mejor en la región más al sur, que es el último panel de abajo, pero los cambios de la precipitación han sido relativamente estables. El panorama es diferente cuando vemos el bario-calcio, que es un indicador geoquímico de la cantidad de sedimento que es transportado a la Gran Barrera. Lo podemos ver en el panel superior, es un ejemplo para un coral de media costa, que no hay cambios a largo plazo, pero si vemos todos los otros registros, estos son los registros más largos que pudimos reconstruir, todos los demás muestran cambios en la base de los valores de bario calcio, con un incremento en todos los casos, ya sea en la parte central, que coincide prácticamente con la iniciación de cambios en la región, o un poco más tarde en la región del norte, que es Fitzroy, indicado por Fitzroy Island, y de manera similar en Humpy Island, que es un registro en el sur de la Gran Barrera Recifal. Combinando los datos de luminiscencia y de bario calcio, también podemos no solo estimar podemos cuantificar estos cambios en las concentraciones de sedimentos, que es el panel de medio en verde. Podemos estimar los sólidos en suspensión, y podemos observar que ha habido un incremento en pases, en una serie de steps o pasos, que ha aumentado la cantidad de sedimentos que son descargados. Y podemos ver que el balance entre la lluvia, pues en este caso nuestro indicador de luminiscencia, y de sedimentos, que es el cuarto panel, donde vemos los cambios, los residuos entre ambos indicadores, podemos ver que ha habido un cambio en el pasado. Antes de que hubiera estos cambios antropogénicos, había un balance, había, por ejemplo, periodos en que había muchas lluvias y no se acumulaba mucho el sedimento, entonces no había un exceso de sedimentos, o había periodos de sequía que se acumulaba el sedimento y transportaban mucho sedimento. Lo que vemos en la actualidad es de que el sedimento siempre está en exceso.
no hay periodos en que, por ejemplo, negativos, ya no existen esos periodos en que siempre ya los ríos transportan, hay mucho sedimento que está siendo disponible para que sea descargado. El proceso es similar, si nos vamos al sur, es similar. Vemos que estos cambios ocurrieron un poquito más tarde, pero también hay un exceso de sedimentos en las descargas. Y también lo que podemos observar con este enfoque espacial este es en el registro del norte, que es un poco más complicado, pero lo que vemos es que la relación entre los ríos locales es mucho más débil que con un río que se encuentra a 400 kilómetros, que es uno de los ríos más grandes. Pero esta relación no es significativa, no, hasta la relación se volvió significativa en el periodo más reciente. Lo que quiere decir es que la huella de este río se ha ido expandiendo hacia el norte y su influencia se ha concentrado principalmente en la región costera, pero su influencia ha aumentado con el tiempo. Ahora cambiando un poco, uno de los temas en los que más me he enfocado es en la regulación del pH, que tiene que ver con el indicador de isótopos de boro. En el panel de la izquierda se ve un diagrama simplificado del proceso de calcificación, en donde se encuentra un diagrama simplificado de un coral con las distintas capas celulares. Está el agua de mar, que es la parte externa del coral. Está la capa oral, donde se encuentra el simbionte, que es muy importante para el coral, y están las otras capas, la capa aboral y la capa calcioblástica, donde se encuentran las células calcioblásticas que son responsables de la calcificación. Y el proceso de calcificación lo que conlleva varios procesos, que es el transporte de agua de mar a este sitio de calcificación, el bombeo de calcio y la remoción de protones. Esto tiene como objeto elevar el pH y transportar calcio, que es uno de los bloques fundamentales para formar el carbonato de calcio. Y al remover los protones y transportar, que es la otra parte, transportar carbono inorgánico disuelto a este sitio de calcificación, estás promoviendo la formación del ion carbonato y promoviendo la precipitación del esqueleto a tasas de calcificación mucho más altas de que si ocurriera de manera inorgánica. Entonces lo que vemos es que los corales elevan el pH con respecto al agua de mar, la saturación de carbonato, de aragonita, perdón, que es el producto de calcio y del ion carbonato, está elevado unas 5 o más veces con respecto al agua de mar, y de la misma forma el carbono inorgánico disuelto. Ahora, este indicador de isótopos de boro que nos permite cuantificar las condiciones de calcificación, de los procesos de calcificación, tiene una sensibilidad a los cambios externos que se ve aquí. En el panel de la izquierda vemos la relación entre el agua de mar y el pH de este sitio de calcificación, y lo que se ve es una relación lineal de los corales con los cambios externos. La pendiente es mucho más suave. Esto quiere decir que la sensibilidad está reducida, pero sí hay una respuesta a los cambios externos. Esto les permite mitigar de cierta manera los cambios de la acidificación, pero sí existe una sensitividad a estos cambios. Entonces, también podemos ver cómo responde de manera estacional. Y lo que ocurre es bastante interesante. Lamentablemente no tengo el control del puntero, pero espero que me puedan seguir. En el panel superior derecho se observan los cambios en negro de temperatura. No, pero es que no me pueden ver. Ok. Aquí podemos ver los cambios. Estos son los cambios estacionales en el pH del agua de mar. Estos son los cambios modelados del pH interno, si seguimos las ecuaciones que mostré en el panel anterior. Pero esto es lo que medimos en el coral usando los isótopos. Lo que se ve es que sí hay una elevación, pero los cambios estacionales están amplificados, que es un poco en contra de lo que esperarías. Lo que esperarías es cambios mucho más pequeños. Pero si vemos el DIC, lo que vemos es que hay unos cambios muy largos que tienen que ver con la estacionalidad en la luz y la temperatura. Y como resultado, estos están en antifase. Como resultado, lo que vemos es que la saturación de la aragonita
no varía tanto estacionalmente que si tuviéramos estos cambios modulados en el pH. Los cambios en la saturación de la aragonita son mucho menores, que es esta línea sólida, en comparación de los esperados si siguieran esta función de mitigación. Y como resultado, la calcificación no es tan variable estacionalmente de lo que se esperaría. Entonces, los corales ejercen un control muy fuerte del proceso de calcificación, lo regulan para mantenerlo de manera constante, pero como vimos hay una sensibilidad a los cambios externos. Entonces podemos tratar de reconstruir esos cambios en el pH del agua de mar. Estos son datos discretos y datos anuales en el pH reconstruido. Lo que podemos ver, los datos modelados en azul claro, podemos ver que los datos del coral siguen estos cambios estimados, que hay una sensitividad. Y además, si seguimos un efecto multiproxy, podemos separar los cambios en el pH del agua de mar debidos a la acidificación con esos cambios estacionales relacionados a la temperatura o la luz. Nos permite entonces mejorar las reconstrucciones ambientales del pH y además entender cómo operan los corales y, por ejemplo, relacionar algunos de estos cambios a los cambios de calcificación que observamos. En este caso podemos observar una disminución principalmente en la densidad. Y podemos también entender por qué como diferencia entre los cambios estacionales y a largo plazo. Y lo que podemos ver es que a largo plazo los corales están respondiendo a los cambios en el pH del agua de mar, porque los cambios estacionales y los cambios a largo plazo, que son 3 periodos aquí en 1940, en los 70s, 80s y más al presente, podemos ver que los cambios a largo plazo son de la misma magnitud que los cambios estacionales, mientras que los cambios en la temperatura y en la luz, los cambios a largo plazo son muy pequeños en comparación con los cambios estacionales. Entonces está esta doble control del pH interno, lo cual nos permite reconstruir los cambios a largo plazo y separar el efecto de los dos mediante el uso de estas herramientas geoquímicas. Podemos combinar también esta información de crecimiento y de datos geoquímicos para tratar de entender algunos de los procesos. Por ejemplo, relacionados a los eventos de estrés térmico. En este caso son datos de crecimiento, extensión lineal, densidad y calcificación para corales de la Gran Barrera en la región cercanos a la costa. Y lo que se distingue aquí principalmente es una disminución marcada en la extensión lineal, que también fue documentada en otro estudio un año después, que se relaciona al evento de estrés de 1998, que resultó en una afectación de las tasas de crecimiento por 3 años. Entonces, una pregunta que nos surgió es si estos cambios en la calcificación tienen que ver con esta regulación del pH interno, de cambios de la modulación del carbonato de calcio. Usando nuestros indicadores geoquímicos, analizamos un coral de la región central de la Gran Barrera. Entonces son 3 lajas del mismo núcleo, las analizamos para varias cosas, tasas de crecimiento, se ve esta disminución alrededor de 1998, y además reconstruimos los datos geoquímicos, indicadores que todos estos son elementos traza. Por ejemplo, el estroncio calcio es un muy buen indicador de la temperatura, que se ve en gris claro, apenas se alcanza a notar, son los datos instrumentales de la temperatura, y vemos esta relación muy clara, pero durante el evento de 1998 se ven unas anomalías en todos los indicadores geoquímicos que se observa aquí. Si, por ejemplo, calculamos la diferencia entre la temperatura y los indicadores, se ve claramente estas anomalías asociadas al evento de estrés. Pero ¿qué pasa cuando vemos a nuestros indicadores geoquímicos de los parámetros del carbonato, el pH y el carbono inorgánico disuelto? Lo que predecíamos es que hubiera una afectación clara, una disminución de esta regulación que resultara en estos cambios en la calcificación. Pero lo que se observa, sí hay unas pequeñas anomalías, pero en general la regulación se mantiene. Esta elevación del pH y esta elevación del DIC
y como resultado de la saturación de la aragonita se mantiene. Entonces, esto quiere decir que son otros procesos los que son responsables de estos cambios en la calcificación. Podría ser, por ejemplo, cambios en el número de paquetes activos que están calcificando en el coral, podría ser qué tan lento o rápido ocurre esta regulación del pH, si tarda más tiempo en llegar a ese nivel, o podrían ser, por ejemplo, otros componentes del proceso de calcificación que estén siendo afectados. Pero lo que nos dice es que la regulación del pH y del DSI es básico para la calcificación, porque quiere decir que tiene que llevarse a cabo esto para que los corales calcifiquen. También podemos tratar, como mencioné al principio, tratar de ver los cambios, por ejemplo, relacionados a climatización, por ejemplo, los eventos de estrés, a los procesos a largo plazo, tratando de usar nuestros indicadores geoquímicos. En este caso es un estudio en la parte occidental de Australia, alrededor de Ningaloo, que estuvo caracterizado en el 2011 y en el 2013 por dos eventos de estrés. El evento de estrés del 2011 fue de menor magnitud que el del 2013. El del 2013 fue mayor en magnitud también en su huella, cubrió mucho más. Y lo que hicimos fue obtener núcleos de corales a lo largo de esta región de la costa y reconstruir las variaciones geoquímicas. Lo que vemos es anomalías en las razones de estronzo calcio asociadas con el evento de 2011 y 2013. Pero como vemos aquí, no todos los corales que muestramos fueron afectados por el evento del 2011, solo estos 3 corales que son los que muestro aquí. Si vemos entonces a las anomalías geoquímicas, lo que observamos es que sí, el evento de 2013 tiene una huella más grande en cuanto a corales que muestran anomalías. Prácticamente todos los corales, excepto uno, mostraron anomalías en las regiones, en las razones de estroncio calcio y de litio magnesio, nuestros indicadores de la temperatura. Pero en todos aquellos corales que experimentaron el evento de blancamiento del 2011 o de estrés, sus anomalías son mucho menores en el siguiente evento de estrés, que fue el del 2013, a pesar de que la magnitud de este evento fue mucho más severo. Lo que quiere decir que a lo mejor hay un cierto grado de aclimatización a estos eventos de estrés. De manera similar, viendo las bandas de estrés, en este caso nos enfocamos en 5 eventos de estrés térmicos en corales de la Gran Barrera del Mar de Coral y en Nueva Caledonia, en Umea. Podemos ver el estrés, principalmente estos eventos más recientes son los más severos que se hayan registrado, pero si cuantificamos las bandas de estrés presentes en el esqueleto de coral, que se observan como una especie de cicatrices o bandas de muy alta densidad, la expresión o la proporción de corales que tienen estas bandas ha ido disminuyendo en el tiempo, a pesar de que los eventos han ido aumentando en magnitud, lo cual infiere que posiblemente puede haber un cierto grado de aclimatización a estos eventos de estrés. También podemos tratar de entender los cambios a largo plazo. Por ejemplo, este es un ejemplo en el Mar Rojo, coral de fuera costa y un coral cercano a la costa. Rojo el cercano a la costa, azul el de fuera de costa. Vemos las tasas de crecimiento y vemos una anomalía alrededor de 1998 que coincide con un evento de estrés. Pero todos los eventos posteriores de estrés no muestran una anomalía, a pesar de que, por ejemplo, este evento de alrededor del 2002 es de mucho mayor magnitud a los eventos que los otros eventos. Cuando vemos a las razones geoquímicas, el primer evento es el de alrededor del 98 y 99, causa una anomalía muy clara, pero eventualmente se recupera el coral y ya no muestra estos cambios o estas anomalías claras en los eventos posteriores. Lo que también se observa aquí es que en algunos elementos hay un cambio de la base de estos elementos químicos, lo cual infiere que posiblemente haya cambios a largo plazo que han sido desencadenados por estos eventos de estrés y que a lo mejor tengan que ver con el proceso de aclimatización o pueden ayudarnos a entender estos procesos. Este no es uno de mis estudios, pues muestran algo similar, muestran un indicador geoquímico, en este caso los isótopos de oxígeno,
y los de estroncio calcio. Y en el caso de isótopos de oxígeno, después de este evento de estrés del 98, se muestra este cambio en la base, que tiene que ver también con un cambio en la calcificación. Y lo muestro porque es un coral del Caribe. Hay muy pocos estudios en corales del Caribe y es algo de lo que estoy interesado en estudiar un poco más a fondo. Entonces, resumiendo un poco del trabajo que he hecho, los esqueletos coralinos nos dan una muy valiosa información ambiental. Los eventos de estrés pueden afectar el proceso de crecimiento o de calcificación. La regulación del carbonato es un proceso fundamental para la calcificación, y la exposición previa a eventos de estrés posiblemente pueda transferir cierto grado de aclimatización, pero pues esto conlleve con algunos cambios duraderos que no sé qué consecuencias pueda tener para el coral. Hacia futuro me gustaría continuar con esta línea de investigación. Me gustaría entender un poco mejor, tratar cómo relacionar las anomalías geoquímicas que vemos en los indicadores, en los distintos indicadores, ver si tienen, por ejemplo, relación con el grado de estrés que un coral sufrió. Tratar de ver si algo que falta es tener unos indicadores claros del tipo de estrés que ha experimentado un coral. Sí vemos anomalías, pero a veces es difícil saber qué tipo de estrés sufrió el coral. Entonces me gustaría tratar de poder desglosar un poco mejor y separar esto para poder tener mejores indicadores. Me gustaría tratar de entender mejor el proceso de regulación del carbonato, de la química del carbonato en las especies del Caribe, porque es claro que no todos los corales responden de igual manera. He habido estudios que demuestran que esta regulación del pH y del carbonato no es igual para todas las especies. Me gustaría trabajar con especies masivas. En el caso de la paleoceanografía, principalmente, estos estudios se han enfocado en porites, no todos, ha habido algunos en especies del Caribe, pero es muy poco en comparación. Me gustaría también evaluar los efectos de los eventos de estrés térmico en las especies del Caribe. Por ejemplo, los eventos de estrés térmico recientes y ver cómo se relacionan a los cambios a largo plazo. Como mencioné, tratar de entender esta relación entre corales que se han blanqueado y no blanqueados y ver si el historial al pasado tiene que ver se relaciona a estas respuestas que vemos. Tratar de hacer esto con más de una especie, tratar de entender más de una especie, porque esto nos puede proveer una información más completa de lo que pasa en el arrecife. Y algo que me interesa es tratar de poder establecer patrones regionales en las tasas de calcificación. Y nada más quería señalar, aprovechar estas fotos que a lo mejor ya han visto, que Lorenzo compartió. Me parece que lo que estamos experimentando aquí es importante tratar de entender mejor cómo los corales responden a los procesos de estrés térmicos. Me gustaría tratar de trabajar debido a este evento de blanqueamiento que ocurrió recientemente, tratar de entender mejor qué es lo que ha pasado y cómo se relaciona con los cambios a largo plazo, con el historial de vida de estos corales que ahora algunos han muerto o algunos están sufriendo este evento de estrés severo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor, por toda esta información y esta presentación que nos hace el día de hoy. Bueno, pasamos entonces a esta sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que como es una sesión híbrida, pues empezaremos con los de casa, justo quienes están ahí en el auditorio. Gustavo, no sé si hay alguna mano levantada. Sí, sí. Por favor. Sí, gracias Juan Pablo. Una pregunta. Basado en tu modelo de calcificación, ¿qué porcentaje del DIC que se utiliza para calcificar es externo? ¿Externo? ¿Dices del agua de mar? Ajá. Pues lo que vemos es más o menos hay una elevación de 2 a 3 veces. ¿Y cuál sería el rol de la simbiosis en la pues, calcificación? Prácticamente la idea es que la mayoría de proviene de estos procesos de productividad primaria del simbionte. Es la fuente principalmente.
y eso no afectaría termodinámicamente los isótopos. Pues eso es parte de lo que queremos entender. Son los vital effects que se llaman, que son difíciles de entender, y eso es en parte lo que trato de entender cómo se relacionan. Lo que pasa es que muchas veces todos estos están respondiendo, por ejemplo, a cambios en la temperatura o la luz, también son sensibles. Y muchas veces, a menos que haya un evento de estrés, no son tan claros o no son el efecto dominante. Pero eso se vuelve muy claro cuando tienes un evento como este. Pero hay corales que, por ejemplo, no funcionan muy bien como registros climáticos. Y posiblemente tenga que ver con sus características de cómo clasifican, que son posiblemente estos eventos vitales son muy fuertes. Okay. Muchas gracias, gracias por la pregunta. Vamos con una de, bueno, si hay alguna en línea. En el chat yo no alcanzo a ver nada. No sé si tú, Gustavo o Nacho, ven alguna o alguna manita levantada. También podemos abrirles el micrófono. Si no, pues seguimos con auditorio. No, no hay manos levantadas. Ok, por el momento no. Ok, ¿alguna otra ahí en el auditorio, Gustavo? Sí. Sí, yo. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo estaba pensando, dices que las anomalías ocurren en eventos de estrés, ¿no? Por ejemplo, térmicos, que quedan registrados en el esqueleto. La pregunta es, por ejemplo, ahorita hay un blanqueamiento muy fuerte, local, pero tú para que lo puedas estudiar, cuantificar, muestrear, ¿tienen que pasar al menos 2 años o tienen que pasar más años? Idealmente, inclusive más sería mejor, porque mientras más lejos estés del tejido, si estás, por ejemplo, dentro del tejido, a veces esto afecta a varios de los indicadores. También una parte muy interesante es la recuperación, ¿no? Entonces, si queremos ver realmente cómo se recuperaron, lo mejor es dejar pasar más años, pero tienes que hacer un balance entre tratar de entender lo que está pasando ahorita o esperar muchos años después. Entonces, a veces creo que no tenemos todo el tiempo del mundo para esperar. Idealmente sería mejor dejar pasar varios años, pero lo que quiero tratar de hacer es, por ejemplo, ver cuál es el historial en el pasado, en los años que llevaron a este blanqueamiento. Ver si, por ejemplo, algunos de los corales, comparar con los corales que han sido más afectados por este evento con otros que se ven en mejores condiciones, y ver si esto tiene que ver con algo de su historial. Si, por ejemplo, son más susceptibles. Sí. Gracias. Gracias por la pregunta. ¿Alguien en línea, en el chat, quieren escribir o alguien que quiera levantar la mano? En el chat ninguna, pero aquí en el auditorio sí tenemos. Okay. Bueno, entonces sigamos con el auditorio, Gustavo, por favor. Vale, gracias. Hola, mira, gracias por tu presentación, Juan Pablo. Te quería hacer una pregunta, porque evidentemente cuando trabajas con un registro de una única colonia, lo que le ha pasado a esa colonia es lo que te va a dar más variabilidad. Entonces, si estás en unas condiciones lumínicas más o menos similares o no ha tenido cambio y lo que tienes son esas variabilidades estacionales, incluso interanuales de temperatura, es el mejor, digamos, señalizador de eso. Pero si compararas para la misma especie en condiciones a diferentes profundidades, donde la luz sí es un marcador importante, o entre especies que tienen unas tasas metabólicas diferentes, o incluso has hablado de una variabilidad estacional que nosotros hemos descrito aquí, que hay un componente metabólico muy clara diferente entre el fenotipo de invierno y el de verano, y que la mayor calcificación de verano va ligada a una mayor tasa de fotosíntesis, a pesar de que hay menos simbiontes, pero son mucho más productivos en verano. Entonces, ese tipo de cosas, la aproximación no va a ser a lo mejor una misma registro de una misma colonia, pero sí te puede dar lo que te ha comentado Luis, porque el efecto vital no es una anécdota que hace ruido, sino es lo que determina precisamente esa variabilidad en la productividad y la producción de carbonato. Entonces habría que pensar en otras estrategias para buscar esa variabilidad, ¿no? Sí, bueno, de hecho
varios trabajos yo no he trabajado con corales en condiciones en laboratorio, pero sí hay trabajos, por ejemplo, que han tratado de controlar y separar los distintos parámetros. Lo que he tratado de hacer, por ejemplo, es también incluir más especies y individuos, no solo también. Es complicado a veces para la paleoceanografía porque generar muchos de estos registros lleva mucho tiempo. Entonces, idealmente nos gustaría tener mucho más muestras de lo que tenemos, pero no hay el tiempo o el dinero para poderlo hacer. Entonces, esa es una limitante que siempre, y por lo general siempre lo menciono, que estamos viendo nada más, por ejemplo, en caso de estrés, solo colonias que han sobrevivido, porque es lo único que muestramos. Y estamos enfocándonos en una o a veces dos especies, que no es una visión completa de lo que está pasando en el arrecife. Entonces, hay que tomar todos estos datos con esas limitaciones, que por supuesto estoy de acuerdo que... Y lo que he tratado de hacer es, por ejemplo, hay un trabajo que también estoy tratando de, todavía tengo datos, pero no lo puedo publicar, que son, por ejemplo, varios individuos de un arrecife y tratar de tener un N más grande para poder entender mejor. Entonces, ver si, por ejemplo, las respuestas son similares entre individuos de un mismo arrecife. Para algunas de las especies, bueno, bastantes de las especies que tenemos aquí en Puerto Morelos, como constructores de hábitat, sí te puedo hablar yo de diferencias metabólicas entre ellas. Hay algunas que son mucho más activas y otras que tienen tasas metabólicas ya de entrada más bajas con independencia de las condiciones lumínicas y de las condiciones de temperatura. Y eso puede ser interesante para comparar esas cosas que tú estás viendo en el calicoblasto. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por las preguntas. Tenemos una en línea del doctor Sánchez Cabeza. Adelante, doctor. Déjeme abrirle el micrófono. Listo. ¿Nos escucha, doctor? Oh. Un segundito. Sí, ahí está. Hola, Denise, ¿me hablas? Sí. Ah, muy bien, de acuerdo. Adelante, doctor. Encantado de conocerte. En realidad no tengo una, tengo como 24.000 preguntas, pero no hemos tenido la oportunidad de vernos y estamos a más de 1.000 kilómetros de distancia, pero gracias a Dios ya podemos conocernos. Mira, yo lo primero que querría decirte es darte la bienvenida, ¿no? Porque ya todo el mundo te conoce en Puerto Morelos, pero en otros lugares. Yo creo que deseo que te vayan muy bien las cosas en Puerto Morelos y te quedes unos cuantos siglos con nosotros trabajando en tu línea de investigación tan productiva y de tanta calidad. Estoy seguro que ya debes haber hablado con Juan Pablo Carricar de los intentos que hemos hecho en conjunción con el doctor Sergei Rico, que me parece que también está por ahí, y cosas que tenemos pendientes de publicar y de elaborar, de las que tú has mencionado muchas. Y nada, no te quiero hacer ninguna pregunta, solamente decir que encantado de ver dónde estás. Muchas gracias. Y luego ya podemos platicar de las 24.000 otras preguntas. De unas cuantas. Claro, muchas gracias, doctor. Sí, ya eventualmente, doctor, le invitaremos a que vaya visitando las demás sedes. Más preguntas en línea. Si no, pasamos ahorita a auditorio. No sé si hay alguna otra, Gustavo. Por el momento ninguna. Ok, preguntas en línea. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Algún mensajito en el chat? Creo que no. Okay. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas... hay una más. Sí, doctor, justo. Doctor Sergei, adelante. Buenas noches, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, adelante. Pues nada más, igual felicitar al doctor, también darle la bienvenida acá a México y pues comentar, hemos hecho trabajos justo de isótopos con varios de los que
usted ha mencionado y quisiera mencionar, por ejemplo, para el caso de isótopos de bario, nosotros hemos encontrado una tendencia de incremento en el tiempo en los últimos 100 años que prácticamente se comparan, podrían ser comparables con los registros de otros sitios del Caribe. Entonces, nosotros no encontramos una correlación tan directa a largo plazo con los registros de precipitación. Sin embargo, hemos abordado el problema desde el punto de vista de el cambio de uso de suelo, ¿no? Y los cambios en la escorrentía de sedimentos dentro del sistema kárstico. Pues habría que checar, ¿no? En algunos casos, estos isótopos sí funcionan como indicadores de escorrentía, pero en el caso de la península Maya, pues se nos complica al tener ríos subterráneos, ¿no? Entonces, pues nada más comentarle esa parte y felicitarlo. Y pues bueno, estamos dispuestos a colaborar en lo que salga. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Sergey. Bueno, nada más comentar de que sí, a veces el bario calcio no es tan sencillo. La Gran Barrera funciona muy bien, sobre todo en la parte central, por el tipo de precipitación, el material que es también descargado, que ayuda, los eventos de precipitación ocurren en un periodo muy limitado del tiempo, en 1 o 2 meses cae la mayor parte de la lluvia, y hay una variabilidad interanual muy grande, y hay muy pocos otros factores que afecten, sobre todo en algunas regiones, pero sí hay, por ejemplo, algunas islas que tienen una oceanografía más compleja y que también hacen, por ejemplo, a veces dificultan más estos indicadores, la interpretación de estos indicadores. Entonces, a veces no siempre es tan fácil también en otras regiones. También es complicado. Claro. Muchas gracias. Gracias por la pregunta también. Doctor, tenemos una última pregunta en el chat. Dice Paula Verónica Velázquez, puede que esté un poco distanciada mi pregunta respecto al tema del seminario, pero me gustaría saber qué se está haciendo en tema de remediación respecto a la huella de impacto ambiental en corales. Creo que esa es pregunta para todos. No, realmente yo creo que esa pregunta sería más, sí, mejor en otro foro. Es muy complicada además. La respuesta es larga, claro. Aquí en el auditorio tenemos otra pregunta. Okay. Justo estaba revisando. Adelante. Gracias, Juan Pablo. Bienvenido, aunque ya nos viniste. A mí me da pena, pero en el primer estudio, llevas 15 años o más, dijiste. Entendí la reconstrucción ambiental, pero después mostrabas los mapas. Ajá. Esa parte no me queda clara, si me la explicas otra vez. O sea, ¿tú reconstruiste con una colonia? Podemos ponerla. Sí, bueno, lo que hicimos es una colonia muy, muy larga. Y lo que usamos, que no me dio tiempo, tendría que tener una, que a lo mejor simplifiqué, usamos otros registros, datos modelados. Hay una base de datos, por ejemplo, que utiliza recopilado los datos de paleoceanografía que existen en la región del Pacífico y lo combina con modelos físicos. Y ahí provee como información hacia el pasado en todos los sitios. Entonces usamos estos para tener la otra parte por ejemplo, tener la parte del Pacífico Central, que claro que tiene su incertidumbre asociada. Digamos como ajustaste de acuerdo a lo que te daba la señal. No, realmente no ajustar. Por ejemplo, lo que hicimos una reconstrucción para el sitio, que es la primera parte que describí, y luego usando estas bases de datos, calculamos el gradiente de temperatura entre la parte central
y la parte occidental usando nuestro registro. Y de ahí los datos, no es, será para... O sea, el gradiente, y creo que ya entendí, el gradiente fue un lado, Ajá. fue tu colonia, y del otro lado la base Claro, de datos. Claro, exacto. Que es una combinación de datos de paleosonografía con combinación del modelo. Gracias. Sí, es que yo... Ok, ¿hay alguna otra pregunta para finalizar allá en el auditorio? No, ninguna pregunta aquí en el auditorio. Ok, acá tampoco, en línea. Listo, pues muchísimas gracias, doctor. Con esto finalizamos esta sesión. Nos sumamos justo a toda la bienvenida que le han dado también, le han comentado los otros académicos. Y sí, el mejor de los éxitos en esta etapa, doctor. Ya estaremos en los siguientes ciclos conociendo cómo va justo su investigación. Muchas gracias a todas y todos quienes están allá viéndonos. Saludos.